¿Qué hemos preparado para este domingo? Bueno, vamos a celebrar carnaval. Si nos quedamos en Caracas, ¿cuáles son quizás esas recomendaciones que nos dan los expertos para que bueno, todo marche bien en casa? Si decidimos viajar por carretera, ¿cómo debe estar el carro? Si a lo mejor nos vamos a la playa, ¿cuáles son los cuidados que necesita nuestra piel? Todo eso, pues esa información la va a tener hoy en Entre Noticias. Iniciamos con nuestro primer invitado, es Helio Pimentel, amigo de la casa, teniente de bomberos, especialista en gestión de riesgos. Helio, bienvenido. Gracias, Bea, por la invitación y por supuesto a toda esa gente que está viendo allí. Espero que hayas tenido un feliz día de la amistad y que celebres bien ese carnaval de manera segura. Así es, vamos a comenzar a celebrar el carnaval desde hoy. Además, la tranquilidad que nos puede dar saber que todo está bien en casa si viajamos, ¿no? Bueno, fíjate, nosotros muchas veces como digamos que somos del área de la seguridad y salud en el trabajo, tratamos de extrapolar todo eso que hacemos en la industria a nuestra casa, o recomendarle a esas personas que están en su casa. Y una técnica que utilizamos en la industria es algo que llamamos HIPER, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Entonces el primer paso es identificar cuáles son esos peligros antes de hacer algún viaje, antes de hacer algún tipo de celebración. Vamos a ver qué peligros tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, el tema de los grifos de agua, de quizás las filtraciones, las tuberías rotas, que lleguemos de un viaje y la casa esté inundada. ¿Cómo evitarlo? Bueno, definitivamente la principal recomendación es cerrar la llave principal, la válvula principal, verificar todos nuestros inodoros, lavamanos, las duchas, cualquier área que se pueda inundar. De hecho, una de las afectaciones más comunes por, digamos que, agua en la casa es los flotantes. Muchas veces dejamos... nos confiamos en el flotante del tanque y cuando llegamos precisamente esa casa está inundada. Incluso tengo conocidos que una amiga que prácticamente se le estaba inundando la casa y salió corriendo como a cerrar y se resbaló y tuvo una lesión. Entonces la recomendación desde el punto de vista del agua, y no solo del agua, de los servicios en general como el gas, la electricidad, vamos a cortar esos suministros. Recordemos que muchas veces yo entiendo que queremos dejar la nevera prendida. Bueno, tenemos que tener sectorizado a través de lo que conocemos comúnmente como los breakers en nuestro panel y únicamente dejar el de la nevera. Pero todo lo que son secadoras, en especial calentadores de agua, todo lo que tenga resistencia eléctrica consume muchísimo. Es recomendable desconectar o bajar esos breakers antes de salir de casa. Incluso tú recomiendas, por ejemplo, desconectar los televisores. Sí, siempre la recomendación es, como te mencionaba, que el tablero lo tengamos sectorizado y bajemos todos los breakers y en tal caso dejemos únicamente el de la nevera. Muchas veces, aunque no debería ser así, en la nevera está también el de microondas, el de la cafetera. Muchas veces la cafetera la dejamos prendida. Entonces la recomendación es ser conscientes, tener conciencia situacional de, bueno, estoy dejando mi hogar, quiero recibirlo en buenas condiciones. ¿Cómo lo dejo? No salir a la carrera, a la ligera, simplemente identificar esos peligros, ver cómo evaluamos el riesgo y qué controles podemos hacer. Precisamente eso. Es preferible desconectarlo y no pasó nada a que hubo algún bajón, alguna subida de la tensión eléctrica e incluso, bueno, quizás no fue un incendio, pero que nos dañe algún artefacto eléctrico no es para nada deseable. ¿Qué pasa con las ventanas? Porque esa quizás manía de nuestros padres, cierren todas las ventanas, nos vamos de viaje, las ventanas tienen que estar cerradas. ¿Por qué? Bueno, pero fíjate que tú dices manía y muchas veces nuestros padres, y en especial las abuelitas, eran especialistas en gestión de riesgo. ¿Por qué? Sí. Aunque no estamos en época decembrina, muchas veces algún artificio pirotécnico, fuego artificial, algún insecto, algún animal, cualquier cosa pudiera entrar. Incluso hay personas que han salido y cuando llegan tienen un panal de abejas o de avispas en su baño o en su casa. Por eso es que es importante también cerrar las ventanas, cerrar bien los accesos a través de las puertas y no solo por el tema de, vamos a llamarlo de seguridad humana, sino también por la seguridad física. No queremos que nuestro hogar sea objeto de la delincuencia. Y en función de eso, disculpa, es importante avisarle a algún vecino, notificar a alguien de confianza, mira, voy a salir. Eso te iba a preguntar, ¿es recomendable, yo lo hago, por ejemplo, dejar una copia de la llave de la casa a algún familiar que se quede en Caracas? Sí, totalmente. Sobre todo muchas veces, y tenemos que hablar también de los animales de compañía o de las mascotas, que entre comillas es más o menos normal que la gente dice, bueno, nada más viajo 2 días, lo puedo dejar solo. Una mascota puede ser tu compañía, pero también puedes sentirse sola, y no solo la mascota, cualquier tipo de eventualidad.
A los bomberos se nos hace mucho más fácil si llegamos y ya un vecino abrió la puerta o tiene la llave que tener que cortar una reja de seguridad o algo por el estilo. Por eso es que sí, es una buena recomendación. Algún familiar, alguien de confianza, aunque no esté cercano, aunque no sea un vecino, es mucho mejor tener a alguien en la ciudad donde tú resides que se pueda apersonar al sitio a la hora de alguna eventualidad, que simplemente, mira, tú estás en Margarita, estás en Choroní o en la Tierra del Sol Amada a 4 o 6 horas y no vas a poder llegar rápidamente a tu residencia. Mira, Helio, anotamos todos esos consejos, cerramos nuestra casa, tenemos que pasar llave también, vamos a hablar de eso. Claro, precisamente como te decía, aunque mi área no es la parte de lo que en inglés se llama security, que es la seguridad física, es importante también verificar si tenemos cámaras de seguridad, cómo están, si las podemos ver desde el teléfono celular, si están grabando, si tenemos bien cerrados todos los accesos, eso también es fundamental. Cerramos la casa y nos vamos de viaje. Hablemos sobre ese kit de primeros auxilios que debemos tener todos en el carro, si tenemos niños, si no tenemos niños. ¿Qué no puede faltar? Bueno, todavía no nos hemos ido de viaje, porque antes de irnos de viaje tenemos que revisar eso. Okay. El kit de primeros auxilios, el vehículo, si vamos a andar en nuestro carro, qué vamos a llevar, sufrimos de alguna enfermedad, somos hipertensos, diabéticos, precisamos de insulina, de alguna una curita, alcohol. A veces no tenemos nada, exacto. Algodón. Y fíjate que muchas veces la gente piensa que es un fastidio, que es engorroso, que no, con un pequeño kit, con lo básico podemos resolver. Es importante tener también pastillas potabilizadoras de agua, es una recomendación que siempre hago, incluso tener en el hogar. Y bueno, por supuesto que las cosas más sencillas que podemos llevar en un maletín de primeros auxilios. Y si vamos a viajar en el vehículo, bueno, revisar que tenga su llave de cruz, su gato, su caucho, que el caucho de repuesto tenga aire. No tienes idea de la cantidad de gente que revisa sus 4 cauchos y sale. Pero no solo los 4 cauchos, por eso te digo, no hemos viajado la noche anterior o tempranito, pero idealmente... Servicio al carro. Exactamente, con tiempo, bueno, verificar cómo están los frenos, cómo está la liga o el fluido de frenos, el refrigerante, el líquido de limpiaparabrisas. Todo eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, al igual que la documentación. Recordemos que existen 5 documentos que debemos tener para conducir: la cédula de identidad, la póliza de responsabilidad civil vehicular, la licencia, el certificado médico vial, y se me olvidó el otro, licencia, cédula, certificado médico vial, póliza de seguro. Carnet de circulación. Carnet de circulación. Muy bien. Recuerden que el carnet de circulación acredita al portador a conducir. No es necesario tener un permiso notariado o autorizado si es otra persona. Por ejemplo, si el vehículo es de tu esposo y estás conduciendo tú, lo puedes tener solo con tener el carnet de circulación. Es importante que no es obligatorio en Venezuela para los vehículos particulares tener un extintor. No está, digamos, que taxativamente obligatorio en ley o en norma, pero es una recomendación importantísima. En nuestro en nuestro vehículo, un extintor cuesta menos que una caja de algunas bebidas y realmente nos va a salvar el vehículo. Es una inversión que tenemos que hacer. Recuerda que ese extintor se recarga anualmente. Hablando de la seguridad vial, mencionar también que no debemos usar el celular mientras manejamos. ¿Cuántos accidentes se pueden evitar si no estamos pendientes del celular? Bueno, importantísimo. Fíjate que el tema de la seguridad vial parte precisamente de salir temprano, de planificar, de ir con calma. Y una de las cosas que debemos evitar es precisamente estar jurungando el teléfono celular, que sabemos que hoy en día es una de las cosas que muchas veces hasta la gente sufre de algo que se llama nomofobia, que es el miedo a no tener el teléfono. Entonces tenemos esa necesidad como de estar... una ansiedad. Exactamente, ¿no? Disfrútate tu vía, tu ruta, estás de vacaciones, planifica, sal con tiempo, analiza primero la ruta. Una recomendación es descargar los mapas porque sabemos que en muchas zonas, si vamos a estar de viaje en carretera, a lo mejor no hay señal, no hay telefonía celular, y lo ideal es que tengamos ese mapa ahí descargado previamente y evitemos el uso del teléfono celular. Incluso en altavoz, lo recomendable es que nos orillemos, o si estamos viajando con alguien, bueno, que esa persona reciba el mensaje, mande el mensaje o lo que sea que tenemos que hacer, pero evitar bajo toda costa estar jurungando el teléfono. Gracias. Helio, estamos en la carretera, no estamos usando el celular, tenemos el cinturón puesto. Grúa, ¿qué pasa si se presenta una emergencia? Puede ocurrir. ¿Debemos ya tener contratado algún servicio de grúas de confianza? ¿Tenemos que resolver con la que se pare en ese momento? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es una recomendación la prevención, y la prevención parte precisamente, idealmente, tener un servicio previamente contratado, tener registrado en los contactos el número de emergencia de esa empresa. Muchas veces tienen WhatsApp,
tener también en la guantera el contrato de servicio y a la hora de una emergencia recordar siempre que en Venezuela tenemos el número integrado de emergencia que es el 911. Recuerda, el 911 es el número de emergencias. Enséñale a tus hijos la importancia del uso adecuado de ese número, de utilizarlo en caso de algún tipo de emergencia, no solo si te ocurre a ti. Recuerda que muchas veces en la vida vemos algún tipo de emergencia y la podemos reportar. Cuando hacemos un reporte es importante mencionar la persona que está reportando, cuál es el tipo de emergencia y la ubicación específica. Yo entiendo que muchas veces no conocemos, a lo mejor estoy en el kilómetro tal, pero cualquier punto de referencia, alguna estación de servicio, algún peaje, el sentido en el que estamos. Siempre es muy bueno tener eso en cuenta para hacer esa notificación. Igual eventualmente es posible ver las coordenadas en las que estamos. Lo ideal es que conozcamos también ese tipo de tecnologías previamente, pero el llamado es, bueno, tengamos nuestro vehículo en buenas condiciones, estemos preparados, tengamos nuestro extintor y nuestro kit de primeros auxilios. Y en caso de que la emergencia ocurra, 911 es el número de emergencia y pues nuestro número de servicio de grúas, mecánico de confianza, etcétera. Algo que tú mencionabas en el blog anterior y quiero destacar en este es la recomendación de si vamos a agarrar carretera, hacerlo de día. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en la noche y cuántos accidentes se pueden evitar si viajamos de día? Mira, no solo de día, siempre la recomendación, una de las primeras cosas que decimos cuando damos los cursos de seguridad vial, manejo defensivo, es que la seguridad vial comienza por salir temprano. Viajar con tiempo, viajar con calma, no andar apurado, no andar estresado y recordar, como te decía, estamos en vacaciones. ¿Qué sentido tiene? Mira, voy a Lechería, voy a Puerto La Cruz a las playas y salgo a las 9 de la mañana o me va a esperar el ferry. Entonces, ir, como decimos coloquialmente, es machetado. Vaya con calma, párese temprano, madrugue, salga tempranito y como decía mi viejo, con eso tenemos el día de resto, de por medio. Yo mismo una vez iba a Maracaibo, salí de Barquisimeto al mediodía, 3, 4 de la tarde, a 1 hora en Maracaibo me quedo accidentado, tomé la decisión de dormir allí, en el sitio donde estaba, en esa población, y no seguir tentando el riesgo, porque de noche definitivamente la visibilidad está reducida, eventualmente puede haber animales, puede haber algún tipo de lo que llaman los artefactos miguelitos, o algún tipo de, digamos que, ataque que lo ideal es prevenir. Siempre la nocturnidad o la noche afecta precisamente la seguridad vial, es preferible viajar de día. Igual, si hay mucha neblina, si hay lluvia, debemos tomar las precauciones. De hecho, no tenemos cultura o costumbre en Venezuela, vea, de consultar los reportes climatológicos o el pronóstico del tiempo. De hecho, yo tengo una amiga que siempre lo hace y me parece rarísimo. No, va a estar nublado y que qué raro esto. Por eso, porque no estamos acostumbrados, pero fíjate que es una muy buena recomendación que si vamos a viajar, sobre todo por carretera y no solo por carretera, que tomemos en cuenta el reporte del INAME. tiempo, exacto, que da el Instituto Nacional, el INAME. Incluso que llevemos, si vamos a disfrutar de nuestras hermosas playas, el tema de protector solar, que usemos un protector solar. De hecho, bueno, hemos venido hablando antes de salir, voy en la carretera, llegué al Ajá, sitio. ya llegué a la playa. ¿Cuáles son esos cuidados? ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de viajar con niños? Para evitar que se ahoguen, qué tan pendiente tenemos que estar, por qué no debemos perderlos de vista. Todas esas recomendaciones. Bueno, llegamos a la playa, a la montaña, donde sea que fuimos, en nuestro caso venezolano, lo primero que tenemos que hacer es el famoso hiper que te acabo de mencionar. Y no es ser paranoicos, vamos a identificar cuáles son los peligros. Mira, por allá hay un farallón, allá hay un árbol que se puede caer, aquí se ve que en esta zona la playa es traicionera, hay unas boyas o hay una demarcación, hay o no hay guardavidas, o sea, eso no nos quita más de un minuto de ver. Vamos a establecer con nuestros niños, niñas y adolescentes un punto de encuentro, igual con nuestra familia, un procedimiento, un protocolo de emergencia. Y fíjate que tú acabas de dar una clave, niños, niñas, adolescentes. ¿Debemos perderlos? Nunca. De hecho, fíjate que desde hace años, curiosamente, no se habla de niños perdidos, sino de padres perdidos, porque el responsable siempre va a ser el padre. Debemos ser muy cuidadosos, sobre todo cuando estamos en playa, preferir utilizar chalecos flotadores, estas alitas que usan, que son infladas. Ir a lugares también que cuenten con salvavidas. Correcto. Por eso te decía, una de las recomendaciones que podemos hacer en estos carnavales, una de las cosas que se incremente es precisamente la tasa de fallecidos por inmersión.
El tema también que tenemos que tener mucha precaución son algunos tipos de animales que pueden ser peligrosos, como las fragatas portuguesas, Vamos a mencionarlos. aguamalas o cosas por el estilo, pues también precaución con eso, que veamos si vamos a un río, a alguna finca, pues que seamos muy observadores, incluso, ¿por qué no preguntarle a lo que llamamos coloquialmente los vaquianos, a esas personas que son lugareñas? ¿Cuál es el protocolo si sufrimos alguna quemadura de aguamala? Ahorita que lo mencionas, me parece importante. Bueno, en el caso de este tipo de quemaduras, generalmente debemos lavar con abundante agua, agua potable, agua fresca, y observar a la persona. En caso de que sea algún tipo de reacción alérgica, debemos trasladarlo inmediatamente a un centro hospitalario y es preferible de una vez activar. Generalmente en temporada están los puestos de protección civil, de bomberos, diferentes grupos de rescate, voluntarios, organismos de emergencia, que nos acerquemos a algún paramédico, que preguntemos a algún médico y que no subestimemos. Muchas veces estamos acostumbrados a que en nuestro caso, afortunadamente, no suele ser común algún tipo de medusas extremadamente peligrosas, pero ya en La Guaira se han reportado casos de fragatas portuguesas. El tema de las aguamalas generalmente no suele ser grave, pero es preferible tener mucha precaución. Y no solo aguamalas, fíjate que en nuestra fauna venezolana tenemos erizos, Sí. tenemos algunos bagres o elementos o animales que pueden ser peligrosos como abejas, avispas, escorpiones, serpientes. Es decir, tener mucha precaución con eso. Y siempre veas, el llamado es que la prevención. Es preferible evitar que la emergencia ocurra. Si un niño o adulto va a la playa, va a la montaña o se queda en Caracas y se ahoga, está comiendo y se ahoga con algún alimento, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si eso está ocurriendo cerca de nosotros? Ok, si hay lo que se llama una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, o base por sus siglas, estábamos comiendo cochino frito, cualquier cosa, la recomendación es hacer la famosa maniobra de Heimlich. Por ahí lo hicimos en un programa, está grabado aquí en Globovisión, contigo, me acompañó el teniente de bomberos Eduardo Villarruel, lo pueden conseguir en YouTube. Si no, busquen qué es la maniobra de Heimlich, cómo se hace, vamos a abrazar a la persona y en el abdomen vamos a hacer una presión hacia adentro y hacia afuera para buscar expulsar a eso. De hecho, el famoso tigre, Giampiero Fusco, fue víctima de eso. Hay un video también famoso de cómo él se salvó gracias a que alguien le hizo esa famosa maniobra de Heimlich. Y en caso de que haya una persona con un paro cardíaco, un infarto o algo por el estilo, hoy en día la reanimación cardiopulmonar es muy sencilla. 2 pasos. Llama al 911 y presiona rápido y fuerte en el pecho. Ese rápido y fuerte debe ser a un ritmo de 100 a 120 compresiones. Hay varias músicas por ahí, por lo menos está famosa la de Fiebre de Sábado por la Noche, la de Staying Alive, que es como el ritmo. Y eso es tan sencillo hoy en día. Una persona que tiene un paro cardíaco, que identificamos que ha tenido ese colapso, llamamos al 911 y de inmediato vamos a comenzar las compresiones rápido y fuerte en el pecho. No es imprescindible que hagamos las insuflaciones, esa respiración boca a boca, si no lo sabemos hacer. Lo que es fundamental es esas compresiones. Pero desde ya, vea, hay que estudiar, es muy fácil. Hoy en día hay muchísimos videos en YouTube, está la Asociación Americana del Corazón y es muy facilito investigar este tipo de cosas. Breves recomendaciones si viajamos en avión. Bueno, primero salir temprano porque tenemos que ir a Maiquetía, ¿no? Claro. En nuestro caso de Maiquetía o en la ciudad donde estén, siempre la recomendación es preferible llegar antes y esperar que andar a la carrera, por lo que decíamos el tema del manejo. Sí, porque también en Carnaval puede haber sobreventa de boletos, hay un montón de aspectos ahí a tomar en cuenta. Mira, fijo que bajando a La Guaira siempre va a haber tráfico, por lo menos en nuestro caso de Caracas. Entonces vamos a llegar con tiempo, normalmente recomiendan un par de horas, vamos con 3 horas, vamos a llevarnos nuestro sanduchito, nuestra agua o planificar en el presupuesto. El tema de la maleta, que puede ir allí, que no puede ir. Ok, importantísimo. Recordemos que en bodega de pasajeros, perdón, en cabina de pasajeros, no podemos llevar ningún tipo de elemento peligroso, encendedores, artefactos punzocortantes, cosas por el estilo. En la maleta tampoco debemos llevar materiales peligrosos. Entonces, vamos a llevar lo básico y necesario para tener esos 2 días, esos carnavales, con lo necesario definitivamente, pero evitemos estar llevando en la cabina de pasajeros líquidos, productos inflamables, materiales peligrosos, corrosivos, cosas por el estilo. Incluso hoy en día tenemos que tener mucha precaución con las llamadas baterías de litio, que sabemos que las baterías de ion de litio se pueden incendiar y pueden generar algún tipo de peligro. Entonces,
vamos con lo sencillo, vamos a disfrutar nuestras vacaciones. Y en cuanto a los documentos, recordarle a los televidentes que si viajan con niños de 9 años en adelante por el territorio nacional, tienen que tener cédula. No pueden viajar solo con la partida de nacimiento, ya es obligatorio la cédula para pues poder abordar este avión. Y hay que decirlo porque muchas veces llegan al aeropuerto los papás y solamente tienen la partida de nacimiento, y si el niño es mayor de 9 años, ya incluso las aerolíneas evitan venderte el pasaje. Incluso también es importante recordar que para el caso de los vuelos nacionales debe ser con la cédula, no con el pasaporte. Sí, y que es una muy buena recomendación tener todos esos documentos respaldados. Por lo menos en mi caso, yo tengo un canal de Telegram o un grupo de Telegram donde está mi familia, y ahí tengo mi cédula, mi pasaporte, mi licencia, o sea, esos documentos tenerlos respaldados en algún medio digital como Google Drive o el correo, cualquier acceso ahí. De hecho, siempre es recomendable, hablábamos del RCB en el vehículo, tenerlo impreso. Mucha gente ha discutido con algunos funcionarios que se lo acepten digital. Mira, la recomendación es tenerlo impreso y tenerlo ahí en nuestro vehículo. Elio, gracias por acompañarnos. Bueno, me avisas si te vas de viaje ahorita en carnaval. No, ya te puedes ir, tú, ya vale. te miras temprano todavía. Bueno, gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? @Epsica, como E de ergonomía, P de prevención, S de seguridad, I de integral, Epsica, y @Elio Pimentón. Ahí estamos a sus órdenes, hagan sus preguntas que vamos a estar muy pendientes para responderlas. Me acompaña Andrea Galarraga, ella es directora de sostenibilidad de Ven Emergencia. Bienvenida, Andrea, buenos días. Muchísimas gracias, Beatriz. Sobre todo, te queremos dar las gracias por habernos invitado a este espacio. Nos parece súper relevante la oportunidad que tenemos para poder hablar a todas aquellas personas que no necesariamente son parte del mundo de la salud, pero que van a disfrutar estos carnavales y que definitivamente tienen un rol muy importante en lo que es la atención de urgencias y emergencias, sobre todo si estamos lejos de la casa. Andrea, desde que somos muy pequeños, nos dicen, bueno, ante cualquier suceso inesperado usted debe mantener la calma. Pero ¿qué tan difícil es mantener la calma? Mira, yo creo que ese es un reto muy importante, sobre todo depende de con quién estés y lo que esté pasando. Pero lo que tenemos que entender es que en ese mantener la calma también entra uno de los protocolos más importantes que hay siempre ante la atención de una emergencia, que es protegernos. Si nosotros somos la persona que puede ayudar a la otra persona y no mantenemos la calma y no nos protegemos, probablemente vamos a ser la siguiente víctima, y además la consecuencia va a ser que ya no va a haber quien rescate a nadie. Entonces, mantener la calma y protegerse es una responsabilidad que tenemos todos como primeros respondedores, así nos gusta llamarlos en la Fundación Ven Emergencia, porque es ese primer paso que es muy simple, pero es lo que yo llamo un mínimo maximizante. Es una cosa muy pequeña que tiene un impacto muy relevante en el resultado de la resolución de ese incidente. ¿Qué necesidad vieron ustedes que los hizo, bueno, formar o trabajar en la educación? Educar al ciudadano común, como tú bien comentas, para actuar. Mira, la Fundación Ven Emergencia cumple este año 15 años. Esta es una iniciativa de los doctores Andrés Simón y Luis Enrique Velázquez, que estuvieron entendiendo desde el mundo hospitalario la necesidad que tenían todas esas personas que llegaban a la emergencia de la clínica, y muchas de esas personas no tenían por qué estar ahí, pero por desconocimiento perdieron tiempo, perdieron recursos y además estaban colapsando el sistema de salud, y la otra parte lamentablemente ya no llegaba con vida porque las personas que estaban alrededor no sabían cómo socorrerlas. Entonces, desde esa visión, ellos se proponen comenzar a dar estos cursos hace 15 años y bueno, hoy en día tenemos la dicha de contar con un portafolio que atiende desde las primeras infancias hasta una electiva que tenemos con la Universidad Metropolitana y con la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? ¿Y cuál es ese quizás punto donde tú dices, bueno, sí, esto debe atenderse en un centro de salud? Mira, esta creo que es la pregunta más importante que vamos a responder hoy. Una urgencia es un episodio que necesita ser atendido por personal de la salud, pero no pone en riesgo tu vida. Es decir, tú te puedes caer, tienes un traumatismo, pero ese traumatismo no está deformado. Puede que tengas una fractura, pero esa fractura puede ser atendida en una sala de urgencias. Una emergencia, por el contrario, es cualquiera de estos episodios que sí ponen en riesgo tu salud, como por ejemplo, tengo un dolor en el pecho
que es opresor, una persona que pierde la conciencia, por ejemplo. En gran medida, una persona que cae al piso y pierde la conciencia está ante un paro cardiorrespiratorio, que es una de las consecuencias más importantes de las enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, reconocer rápidamente si estamos ante una emergencia y tenemos que activar este protocolo de protégete, avisa y socorre, que es lo que vamos a aprender a continuación, o si es una urgencia y debo mantener la calma, buscar esta ayuda médica, pero tal vez a través de la telemedicina o de otras fuentes, puede hacer que la resolución de eso que está pasando sea mucho mejor. André, durante la pandemia, y mencionas la palabra telemedicina y por eso la rescato, muchos venezolanos recurrieron a la telemedicina, que para nosotros era algo novedoso. En otros países es normal llamar y primero tocar esa puerta antes de dirigirte a un centro de salud, pero acá es algo, que nos vimos obligados a tener la telemedicina. Te pregunto, ¿qué tan receptivo ha sido el venezolano con esta herramienta? ¿Realmente confía en la telemedicina? ¿Qué nos hace falta? 100%. Mira, yo creo que nosotros estamos muy orgullosos de haber comenzado el tema de la telemedicina antes de la pandemia. Imagínate. Y sí es verdad, costó, como todo cambio, costó que la gente adoptara este nuevo sistema. Sobre todo un tema de confianza. 100%, pero tenemos la ventaja, digamos, desde Benemergencia y su fundación, que contamos con médicos y paramédicos increíbles. Nuestros médicos son no solamente médicos generales, sino también tenemos especialistas, y digamos que esa interacción que tienes con la persona, la manera en la que los protocolos funcionan y pueden hacer este triaje, que es que pueden determinar, mira, esto se puede solucionar por esta vía o tienes que recurrir a otra vía. Son protocolos muy sólidos que nos han dado magníficos resultados durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que ha sido muy importante esos resultados y cómo esos resultados se han ido conociendo a través de la población, y entonces todo el mundo está más tranquilo de, bueno, sí, no tengo el médico que me está tocando, pero esta persona tiene las capacidades para poder determinar qué es lo que me está pasando y qué es lo que yo necesito. André, tú comentabas que están invirtiendo en educación, en formación, en enseñar quizás desde edades tempranas cómo actuar. Te pregunto, ¿cómo están estructurados estos módulos? ¿Ustedes se adaptan al público potencial? ¿Una empresa los puede llamar porque quiere recibir estos talleres, pero también un colegio? ¿Cómo funciona esto? Beatriz, me estás haciendo todas las preguntas claves. O sea, esto es fantástico. Mira, nosotros nos gusta decir que desde la Fundación Benemergencia desarrollamos nuestros cursos según las necesidades, las capacidades y la disponibilidad de nuestro público. Porque al final del día nosotros lo que queremos es que cada venezolano sea un primer respondedor capaz de resolver de la mejor manera estas emergencias médicas prehospitalarias. Porque yo te puedo apostar que cuando tú piensas en una emergencia, no piensas en que eso no va a ocurrir en la puerta de una clínica. Y todo ese tiempo que transcurre desde que la emergencia está fuera de este ámbito hospitalario hasta que tú llegas al centro de salud donde un profesional se va a encargar de ti, tiene un impacto altísimo en todo lo que es la morbilidad y la mortalidad. Entonces, para nosotros es importantísimo que los colegios, por ejemplo, las empresas en sus brigadas, hemos tenido una amplia experiencia formando brigadas de empresas muy importantes en el país, pero también formamos, por ejemplo, a ciudadanos como tú y como yo. Este 28 tenemos un curso abierto a todo el público. Los invitamos a revisar nuestras redes sociales, @Fundación Benemergencia, donde se van a poder inscribir, porque es un día de tu vida que va a cambiar el resto de tu vida. También tenemos, por ejemplo, las opciones de poder hacer cursos flash, en donde llegamos a las empresas que todo el mundo está demasiado ocupado para dedicarle un día entero. Pero ustedes se adaptan. Pero nosotros nos adaptamos porque lo que queremos es que la información llegue. No, y qué bonito demostrarle a cualquier persona que es capaz de ayudar a otra, ¿no? Porque tú me lo cuentas y yo digo, no, pero es que yo creo que yo no sé nada del área de la salud, pero tú me estás diciendo, no, es que está al alcance de todo. Te voy a poner un ejemplo. Tú dirás, ¿cómo le enseñas a un niñito de 6 años a hacer RCP? La verdad es que no puedo técnicamente, o sea, yo le puedo dar los lineamientos, pero físicamente es un chamo muy pequeño. Okay.
para la necesidad que tiene hacer una maniobra de RCP correcta. Pero ese chamo puede determinar cuál es el estado de conciencia de una persona, puede llamar al número de emergencias para activar el sistema de emergencias médicos. Puede dirigir a otra persona y decirle, mira, no tienes que doblar los codos, tienes que poner a esta persona sobre una superficie rígida y todas estas cosas que vamos a ver a continuación. Y esa información es muy valiosa. ¿Cuántas vidas no se han salvado porque un niñito agarró el teléfono en su casa, sabía dónde llamar, sabía qué decir al avisar, que es una cosa importantísima? A veces nos perdemos como en tanta información y saber cómo avisar, o sea, es decir qué pasó, cuándo pasó, a quién le pasó, cuántas personas están involucradas, es importantísimo. En el bloque anterior, pues hablábamos con el equipo de Ven Emergencia y prometimos que ahora es el turno de demostrar ese protocolo a seguir en el caso de una emergencia. Y precisamente el encargado de mostrar esto es el doctor Christopher de Faría, médico instructor de la Fundación Ven Emergencia. Bienvenido, Christopher, buenos días. Un placer, ¿cómo estás? Christopher, cuéntanos qué vamos a aprender. Mira, hoy vamos a aprender dos cositas bien fundamentales que se tratan acerca del protocolo PAS, que es lo que siempre tenemos que tener en mente cuando pensamos en una emergencia, y en segundo lugar, qué vamos a hacer cuando tengamos una emergencia de verdad, por ejemplo, un paro cardíaco, cómo podemos resolverlo y cómo debemos actuar para realizar reanimación cardiopulmonar. Ok, ¿qué significa protocolo PAS? Bueno, el protocolo PAS es lo primero que tenemos que tener en mente, como te decía antes, y se basa en tres cositas básicas. Se llama PAS porque se refiere a: el primer paso es la letra P, que se habla de proteger. Cuando hablamos de una emergencia, lo más importante que tenemos que tener es cuidado con nosotros mismos primero, porque ya que nosotros tenemos la seguridad y los conocimientos para poder aplicar estas maniobras, tenemos que protegernos a nosotros mismos. Si es seguro para nosotros entonces poder acercarnos a la víctima y establecer estos procesos, es que entonces vamos a aplicarlos. De segundo lugar, tenemos el avisar, notificar que está sucediendo esta emergencia. Nunca nos quedamos solos para resolver una emergencia. Hay que llamar al servicio de emergencias o a las autoridades competentes que tengamos cerca de nosotros para poder hacerlo. De ahí viene la importancia en Venezuela nuestro número del 911 para que podamos notificar. Y aquí incluimos incluso a las personas que están alrededor de nosotros que pueden ayudarnos a prestar servicio. Y finalmente, cuando tengamos estas dos variables listas, proteger y avisar, es que vamos entonces a socorrer. Y es cuando empezaríamos estas maniobras. Ok, ¿te parece si iniciamos entonces? Me parecería perfecto. Justo para eso tenemos hoy a nuestro ayudante, tenemos a un simulador que nos va a hablar extremadamente y de forma perfecta cómo hacerlo. Vamos a suponer que esta es una persona que está teniendo un paro cardíaco y cómo lo vamos a hacer para notificar y darnos cuenta que lo está haciendo. Pues de forma muy sencilla vamos a primero tocar su pulso. Para poder tocar el pulso carotídeo nos vamos a basar en el cuello. Vamos a poner nuestros dos deditos, estos dos deditos de nuestra mano, en la zona del cuello, tocando la tráquea y la vamos a mover suavemente hacia arriba, hacia su mandíbula. En el medio de esta zona vamos a encontrar su arteria carótida y es lo que tenemos que palpar para darnos cuenta si el paciente está o no dentro de una parada cardiorrespiratoria. Si el paciente realmente está en una parada cardiorrespiratoria, lo vamos a notar porque no vamos a tener pulso. Este paciente no vamos a sentir nada en nuestros deditos cuando toquemos allí y el paciente tampoco va a estar respirando. Es importante entonces que ubiquemos dentro de su tórax cuál es el lugar adecuado donde vamos a hacer reanimación cardiopulmonar. Aquí podemos trazar una línea recta que va a ir desde su nariz hacia abajo en el pecho y de forma horizontal vamos a ver sus tetillas. Justamente aquí en el medio vamos a encontrar un punto. En este punto es en el que nosotros vamos a hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si te fijas es como una X y es realmente una X porque allí se marca nuestro tesoro. Está el corazón de esa víctima que queremos mantener viva. Entonces justo en ese lugar vamos a ubicar nuestras manos. Una va completamente hacia el frente y la otra va a entrelazar los dedos. De esta forma vamos a aplicar este punto justo en el medio de nuestra mano en esa X que marcamos en nuestro pecho de nuestra víctima. Allí está el tesoro que queremos marcar, en el medio del pecho. Justo allí entonces nos vamos a colocar a un lado de la víctima, la vamos a acostar en el suelo, nosotros nos vamos a colocar justo al lado de ella, una vez más recordamos la posición correcta de las manos y es entonces que vamos a empezar a aplicar nuestro RCP. Recordemos siempre que el RCP, nuestras manos deben de ir completamente bloqueadas, no se pueden mover, deben estar nuestros codos rectos y aquí es en donde entonces nosotros vamos a aplicar todo nuestro peso sobre el pecho de esta víctima para comprimir su tórax. ¿Cuáles son esos síntomas que nos pudieran indicar que alguien cercano está sufriendo un paro para poder actuar?
El paro como tal no tiene síntomas precisos porque es la pérdida brusca de esa circulación efectiva. Sin embargo, antes de que ocurra un paro cardíaco, sí podemos tener síntomas. Por ejemplo, en el contexto de infarto, que es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, que son todos los eventos cardiovasculares, vamos a tener un paciente que usualmente tiene dolor en el pecho, que se irradia o se va el dolor hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia el cuello. Y lo importante aquí es que se presenta de forma súbita. Es un paciente que anteriormente se sentía bien y que de forma súbita, de forma inmediata, tiene mucho dolor en el pecho con dificultad para respirar. También es importante, recordando que estamos en el contexto de carnaval, que existen los ahogamientos. Sí. Y en el caso de que tengamos una persona que haya sufrido o sido víctima de un ahogamiento, lo importante es chequear si el paciente tiene o no pulso para que iniciemos RCP una vez constatemos que esa parada cardíaca está en proceso. Ok. Es importantísimo, además, recalcar siempre que si tenemos acceso a un desfibrilador, vamos a poder conseguir unos parches como estos. Es importantísimo que sepamos cómo ubicarlos. Siempre van a tener una foto o un pictograma en el medio que nos indica cómo los coloco de forma adecuada. Vamos a fijarnos que va uno de los parches sobre el pecho derecho del paciente. Allí mismo se puede ver muy bien en la foto. Y el otro parche va a ir en el pecho izquierdo por debajo. Entonces, una vez más, vamos a usar a nuestro simulador estrella para marcar los lugares adecuados en los que deben ir colocados estos dos parches. Y vamos a ubicar algo como esto, en el que nuestro parche nos va a ayudar de forma adecuada a llevar una carga eléctrica en el caso de que tengamos un paro cardíaco por una causa desfibrilable. Es importantísimo que le perdamos el miedo como población a los desfibriladores para que podamos usarlos en el contexto adecuado que necesitemos. Y una vez que se estabilice, directo entonces a un centro de salud. Exactamente. De allí la importancia de que ya hayamos llamado. Si uno llamó al servicio de emergencias... Esto va ocurriendo y en paralelo va llegando No lo la pude haber ambulancia. dicho de mejor manera. Exactamente así. Ahora vamos con el otro protocolo. Sí, claro. Es importantísimo que recordemos que no todas nuestras víctimas van a ser adultos y en el Sí. caso de niños y bebés tenemos que resaltar entonces cómo vamos a aplicar los primeros auxilios cuando hablemos de paro cardíaco en niños. Entonces, importantísimo que en los bebés los acostemos sobre nuestro antebrazo para que estén completamente sostenidos y vamos a utilizar nuestros dos deditos en el mismo lugar que habíamos dicho antes, pero vamos a hacer las compresiones en este sentido, para que entonces podamos comprimir el tórax de forma adecuada en el caso de los bebés. Recordemos siempre la frecuencia adecuada de 100 a 120 veces por minuto y en el caso del desfibrilador lo vamos a utilizar una vez más en el mismo lugar, que es el dispositivo del que te comentaba antes. Ahora, gracias a la Fundación Benemergencia, podemos tener los desfibriladores al acceso del público, gracias al programa de desfibrilación de acceso público. Importantísimo que los tengamos en cuenta, dónde está el más cercano, ya que cuando llamamos al servicio de emergencias y al servicio de Benemergencias nos pueden ayudar a establecer dónde está el desfibrilador público más cercano y que nosotros mismos podamos aplicarlos. ¿Y por qué un niño sufriría un paro cardíaco? ¿Cuáles son esas razones más comunes? En el caso de los niños, las causas más comunes son las patologías respiratorias. Por ejemplo, atragantamientos que se puedan atrancar mientras están tratando de comer un alimento o sumamente común con los juguetes. Juguetes muy pequeños Que que se pueden los llevan a introducirse la en la boca. nariz, a la boca y que quedan alojados. Y una vez más, recordando el contexto de carnaval, ahogamientos. Siempre debemos mantener supervisión de nuestros niños y adolescentes cuando estén en cuerpos de agua y vigilar muy cercano el hecho de que siempre haya un salvavidas o una persona preparada para poder atender estas emergencias en el caso de que ocurran. Gracias, Christopher. Bueno, ya escucharon a Christopher, nos hizo pues la demostración de cuál es ese protocolo que debemos seguir como padres, como amigos, porque esto puede ocurrir en nuestro entorno cercano. Recuerden que estamos haciendo este programa de carnaval y pues por eso les estamos brindando estas recomendaciones. También en carnaval, Christopher, pudiera ocurrir una intoxicación y una intoxicación también te puede afectar las vías respiratorias. Sí, bastante probable. Sobre todo aquí es importante reconocer si la persona ya tiene una alergia conocida y que podamos tratarla. Muchísimas veces las personas que ya tienen alergias conocidas tienen con ellos los medicamentos y es muy importante hacer esas preguntas bien certeras al inicio. ¿Crees que estás teniendo una alergia? ¿Eres alérgico a algo? Para poder entonces actuar en el caso de que sea importante. Si no sabemos si esa persona es alérgica o no, mi recomendación siempre va a ser avisar, notificar, seguir nuestro protocolo PAS como te avisé anteriormente, protegernos a nosotros mismos y a la víctima, quizás acercarlo a un lugar en donde haya más personas, por ejemplo, alejarnos de la playa y llevarlo a un lugar un poco más controlado en el que entonces podamos notificar, a cumplir esa letra A, avisar a los servicios pertinentes y en tercer lugar entonces que socorramos. Pero aquí la información es clave siempre.
Gracias, Christopher, por acompañarnos. ¿Quién mejor que tú para que invites a las personas a que se inscriban en ese taller que nos comentó Andrea el próximo 28 de febrero? Sin duda alguna, la invitación siempre está abierta para todos tus televidentes y todas las personas de la población que quieran añadirse. Recuerden que en este caso la información siempre va a ser poder y que puedes ser tú mismo al otro lado de esa pantalla quien nos ayude a salvar una vida. Pero acá está la doctora Susana Misticone, médico dermatólogo. ¿Quién mejor que ella para que nos dé esas recomendaciones, podamos disfrutar de estos carnavales, pero también cuidando nuestra piel? Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues sí, definitivamente la protección solar, estemos en playa o en montaña, en piscina, así esté el día nublado, porque esa es una de las cosas que la gente piensa, que si está nublado no se necesita ponerse protector solar, pues es importantísimo. Y es importante no solamente aplicarse un buen protector solar que tenga, digamos, protección para la radiación ultravioleta A, la B, inclusive todo lo que es el infrarrojo y la luz azul, un protector solar lo que llamamos nosotros de amplio espectro, sino que también hay que reaplicárselo. Hay que aplicarse el protector solar cada hora, cada 2 horas, si estamos expuestos al sol, y en todas las zonas donde no llevemos ropa. Es decir, no sirve que solamente nos protejamos la cara. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Sí, hay que protegerse el resto de la piel. El daño solar pues tiene mucha implicación. No solamente puede dar manchas, hace que nos fotoenvejezcamos, es decir, que envejezcamos antes de tiempo, sino por supuesto todo lo que es el temido cáncer de piel. Y el cáncer de piel no da solamente en la cara, da en cualquier parte del cuerpo. Por eso hay que protegernos. Y protegernos no solamente nosotros, tenemos que proteger a toda nuestra familia, recordar a los niños. Es importante utilizar protectores solares especiales también para los niños. Antes de los 6 meses, los niños no deben usar protector solar. Pero eso no quiere decir que es que tú vas a agarrar a un niño de 6 meses y vas a dejar que el sol lo queme. No, sino que antes de los 6 meses la protección solar debe hacerse con ropa, sombra. Es decir, el niño no debe estar expuesto directamente al sol porque si no, obviamente, se va a quemar. Y ya después de los 6 meses deben utilizar protectores solares que sean pediátricos, que son sobre todo con minerales, no con químicos. Digamos que son protectores solares especiales para la piel del niño. Y un tips que le voy a dar es que muchas veces las mamás le ponemos protector solar al niño y el niño está expuesto al sol o está haciendo deportes al sol o se mete en la piscina o en la playa y el protector solar les arde en los ojos. Sí. Para eso tenemos los protectores solares que son en barra. Inclusive hay pediátricos especiales. Y hay de colores también. Sí, señor, que podemos utilizar alrededor de los ojos, en la frente, en los labios. No olviden proteger también esa parte. Y esos protectores solares en barra no pican, no hacen que así la persona sude, no le entre en los ojos. Igual eso es para los deportistas, los que están, por ejemplo, corriendo al aire libre. Ese es un buen tip para utilizar acerca de protección solar. Hay muchos protectores solares en el mercado, doctora. ¿Cuál es el mejor? No hablo de marca, sino de al momento de comprar alguno, ¿de qué tenemos que estar pendientes? Esa es una excelente pregunta. Ustedes saben que la gente siempre busca es el número, que es el FPS. Ese es el factor de protección solar. Esa es una medida de la radiación o de la protección de la radiación ultravioleta B, que es ese número que vemos que dice 30, 50, 100, etcétera. Ese número, el mejor protector solar es el que dice 50 o por encima, pero en realidad la protección máxima es 50. Cuando ustedes ven 100, 130, 5000, realmente es lo mismo que 50. Es más una maniobra publicitaria que lo diferente que te va a proteger uno que diga 50. Entonces, para la playa siempre tiene que ser 50. Pero esa es nada más la medida contra radiación ultravioleta B. Y la gran mayoría de cánceres de piel se empeora con la A. E inclusive hay otras radiaciones como la infrarrojo, que es la parte del calor, y la luz visible, que actúan sobre todo en todo lo que son las manchas. Por ejemplo, las personas, o las mujeres o hombres que sufren de melasma o de diferentes manchas en la piel. Entonces ahí usted se tiene que fijar que el protector solar diga
que cubre contra la radiación ultravioleta A. Generalmente dice UVA con un círculo, Ok. a veces con unas cruces, dice PPD y dice 1 a 3 cruces. Cuando tiene 3 cruces es como que la protección máxima. Y también usted puede leer que diga que también cubre contra radiación infrarroja y luz visible o luz azul. Si tiene esos 4, digamos que factores Pasó o la prueba. protectores, es excelente. Doctora, ¿cómo aplicar el protector solar? Yo como mamá dejo a mis hijos blancos. La verdad es que mi hija, mamá, no me vengas a echar protector solar. O sea, yo siento que para que haga efecto tienen que tener la cara completamente blanca. ¿Esto es así o la verdad es que se puede ir no dejando a las personas con una máscara de protector solar? Bueno, sí hay que aplicar una cantidad importante de protector solar. Con el protector solar no se No puede hacer ahorramos. pichirri. Ok. Exactamente. Pero ahorita existen lo que yo llamo los protectores solares amigables. Es decir, no tienes que quedar todo blanco y parecer Gasparín en la playa y que todo el mundo te esté viendo para que estés bien protegida. Ahorita inclusive hay protectores solares que son como una especie de aceite, que tienen color y tienen una buena protección de 50 o más. Es decir, hay una cantidad importante. Hay los protectores solares que parecen maquillaje, Sí, que sí, son como como base. una base. Entonces, hay protectores solares que vienen de colores, barras de colores en el que te puedes pintar los labios con esta, puedes hacer como una especie de maquillaje. Es decir, no tenemos que vernos ridículos en la playa, pero no pichirreen el protector solar. Está bien que si estás usando uno blanco, te veas blanca, pero existen otras que son muy buenos y que no tienes que verte como Gasparín. Entonces, aspecto importante, no solo en la cara, hay que cuidar cuello, hay que cuidar hombros si estamos en la playa, manos también. Las orejas. Las orejas es uno de los sitios más frecuentes de cáncer de piel, porque la gente olvida Sí. colocarse protector solar allí. Y no solamente es protector solar, para eso también está la ropa que utilizamos, por ejemplo, estas camisas que tienen protección solar, los sombreros, las gorras, sombreros con alas, inclusive utilizar lentes porque los ojos también son susceptibles a ser dañados por el sol. Y otro dato que quiero darles es que cuando nos metemos en la playa o en la piscina y estamos mojados y nos queremos volver a reaplicar el protector solar como que no agarra los que son en crema. Ahorita también hay protectores solares en spray que son Sí. especiales para cuando estamos húmedos, cuando estamos mojados. Y con esos podemos reaplicarnos el protector solar varias veces durante el día, sobre todo en los niños que muchísimas veces están metidos en el agua. No sirve que usted agarre y se ponga el protector solar directamente cuando llega a la playa. Se lo debe de poner antes, por lo menos 20 minutos antes. Y no sirve que usted se lo ponga en la mañana y no se olvide o se olvide de ponerse protector solar en todo el resto del día. Reaplíqueselo cada hora, cada 2 horas. Esté pendiente de la salud de su familia, porque si no después vienen todo lo que son las quemaduras, las insolaciones. Además del protector solar, también usted mencionaba el cuidado de los labios. ¿Qué podemos ponernos en los labios? Existen una gran variedad de protectores solares para los labios, Ok. inclusive barras hidratantes. Pero cuando estamos expuestos al sol es mejor utilizar los que tienen protección solar y también reaplicárselos varias veces al día. Gracias, doctora. Cuidamos ya nuestra piel con el protector solar. Usted nos dijo cómo lo vamos a aplicar. También ya cuidamos nuestros labios. Pero también es cierto que en la playa pueden ocurrir algunas cosas. Por ejemplo, el contacto con aguamalas. Ya estuvimos hablando sobre eso con otro invitado que tuvimos hoy. ¿Qué hacer desde el punto de vista de un dermatólogo con las quemadas que pueden dejar un aguamala? Mira, lo primero es que deben aplicarse agua, pero no agua dulce de tomar, sino agua del mar, agua salada. Ok. Porque más bien el contacto con agua dulce va a empeorar todo lo que es el picor, el ardor. También muchas veces se puede colocar vinagre, ¿ok? Saben que el argot popular dice que hay que aplicar orina. No es lo ideal. La verdad que no, porque más bien eso lo que va a causar es infecciones. O sea, ahí lo que habría que poner es más bien algo de vinagre y si no simplemente agua de mar, es decir, lavar muy bien, tratar de no frotar y es mejor si el agua está caliente. El calor local
puede ayudar a bajar el ardor. Por supuesto que después se van a aplicar allí cremas hidratantes, cremas con esteroides, algún antihistamínico. Eso debe ser manejado también con la parte médica. Pero como primer, digamos que auxilio, recuerden lavar con mucha agua del mismo mar, no agua dulce. ¿Qué hacer ante una insolación? Si una persona llega a su casa después de un día de playa, está deshidratado, siente toda la piel quemada, ¿qué tan importante es hidratarlo? Si es recomendable, si no es recomendable. ¿Cuáles son esos primeros auxilios básicos para una persona que a lo mejor está insolada? Bueno, cuando ya hay una insolación, ya todo mal. Eso es una ¿no? emergencia, Ya claro. Falló todo, pero una insolación es algo que puede ser muy grave. Efectivamente, la persona, el paciente, puede deshidratarse y necesitar inclusive hidratación endovenosa. Obviamente tiene que tomar abundantes líquidos. En el caso de la piel podemos aplicar cremas hidratantes frías, inclusive de nevera, que pueden ayudar a bajar un poco el ardor, la inflamación. Se utilizan esteroides tópicos, pero cuando hay una insolación y sobre todo es un niño, es bueno acudir al médico porque puede ser algo complicado y puede, digamos, que afectar la vida de esa persona. Lo importante es no llegar a ese extremo. No dejes que un hijo tuyo se insole. Y no pienses que porque eres oscuro de piel no necesitas protector solar. Eso es también un gran error. Obviamente los que somos a lo mejor más blanquitos nos protegemos más porque en pocos minutos ya podemos tener una quemadura solar y nos va a arder la piel. Pero todo el mundo debe cuidarse del sol, no importa su color de piel. Muchas personas van a la playa con el objetivo de broncearse. ¿Usted recomienda la compra de bronceadores o esto tiene que estar totalmente descartado? No existe el bronceado saludable. Siempre que tú estás tomando sol sin protección, va a haber un daño a tu piel y el daño solar es acumulativo. Okay. La mayoría, digamos que el 80% de los cánceres de piel que tiene un adulto son por el sol que tomó durante los primeros 18 años de su vida. El mejor regalo que nosotros podemos hacerle a nuestros hijos es inculcarles la fotoeducación, que aprendan a utilizar protector solar y a cuidarse, no solamente cuando vamos a la playa, sino todos los días. El protector solar se debe usar diariamente, porque nacemos con lo que yo trato de explicarle a los pacientes, es como que si tuviéramos un envase donde vamos metiendo el daño solar desde el día que nacemos y ese envase se va llenando. Cuando se llena, cuando tú tienes un vaso que está totalmente lleno, aunque tú le metas una gota, esa gota se rebosa. Cada vez que ese envase está lleno, la gota que le pongas más de protector solar va a rebosar y lo que van a aparecer son las lesiones de cáncer de piel. Entonces, no es un juego, hay que cuidarse, cuidar a los niños, sobre todo durante los primeros 18 años y a todas las edades, obviamente debemos cuidarnos también. No, y es cierto que los niños aprenden a través del ejemplo. Si ellos nos ven a nosotros como sus padres cuidándose, esto lo van a incorporar como un hábito. Tengo que usar protector, así como tengo que comer bien. Totalmente. Tú a tu niño le enseñas a que debe bañarse todos los Cepillarse. días, que tiene que cepillarse los dientes. Igualmente, a cuidar su piel, a utilizar una crema hidratante después del baño, a ponerse protector solar diariamente. Son 3 cosas las que tenemos que usar siempre o cuidar de nuestra piel. Una, utilizar un jabón adecuado para nuestro tipo de piel, es decir, una limpieza de nuestra piel. Es bueno bañarse todos los días y con bañarse una sola vez al día es suficiente. No hay que bañarse 3, 4 veces al día como a veces hacen muchos venezolanos porque tenemos la tendencia de que por el calor, etcétera. Pero eso más bien hace que la piel se reseque. Con una sola vez al día suele ser suficiente, siempre aplicarnos una crema hidratante después del baño y por supuesto utilizar protector solar en las zonas donde no llevemos ropa que esté puesta al sol. Doctora, si queremos tener una piel saludable, ¿qué tan importante es justamente cuidar nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, las horas de sueño, el consumo de agua? Totalmente importante.
digamos que recomendaciones de un estilo de vida sano. No son solamente para la piel, son para toda nuestra salud en general. Comer bien, tomar suficiente agua durante el día y dormir bien. Es que cuando uno duerme, de verdad, la cara es diferente. Totalmente. Igualmente que fumar, el beber alcohol, todas estas cosas pues pueden hacer que tu piel se resienta y la piel habla. Es tan maravillosa que nosotros los dermatólogos muchísimas veces solamente examinando al paciente podemos hacer diagnósticos de enfermedades, digamos que son del cuerpo. Por ejemplo, saber que una persona puede estar sufriendo de diabetes o de alguna alteración hormonal con solamente el examen físico. Entonces, nuestra piel nos habla, es nuestro mejor vestido, nos va a acompañar durante toda nuestra vida, así que cuidémosla. Doctora, no nos fuimos a la playa, nos fuimos a la montaña, hace muchísimo frío. ¿De qué forma el frío también puede afectar nuestra piel? Igualmente, las temperaturas extremas... Porque el frío también quema. Sí, señor, le hacen mal a la piel. Y una de las cosas que ocurre más en Venezuela, pues solamente en Mérida tenemos nieve, pero hay muchas personas que se van de vacaciones a sitios donde hay nieve a esquiar y piensan que como hace frío no se van a quemar. Pues en ese momento más todavía hay que utilizar protección solar en los sitios donde hace frío o hay nieve, porque además la nieve refleja la luz del sol y la radiación ultravioleta, igual que el agua. Entonces simplemente es como cuando la luz da en un espejo que se refleja, esa radiación se refleja en nosotros y nos quema aún más. Quiero aprovechar su presencia acá para hablar sobre lo popular de estos videos. Cualquier persona está dando consejos ahorita de cuidado facial, de skincare, pónganse esto, incluso a niñas que, bueno, ya comienzan a preocuparse por su aspecto, pero también tenemos que mencionar que son personas que no son doctoras, que no estudiaron dermatología, cualquiera graba un tutorial y empieza a dar recomendaciones. ¿Qué tan grave puede ser esto para nuestra piel, sobre todo si comenzamos a seguir estos consejos desde edades tempranas? Mira, ahorita tenemos algo que en dermatología nosotros llamamos los Sephora Kits. Sephora es una tienda en Estados Unidos que vende mucho todo lo que es cosméticos, ¿no? Y es que hay digamos que un ataque continuo a nivel de redes sociales, en TikTok, Instagram, acerca de mucha información para que niñas y niños de 6, 7, 8, 9 años estén utilizando una cantidad de productos para skincare o cuidados de la piel. Sí, es verdad que deben cuidarse la piel y desde pequeños, pero tampoco necesitan una cantidad inmensa de pasos, de rutina, que inclusive en los adultos muchísimas veces no son necesarias. Las 3 cosas básicas, como les dije, debe ser un buen jabón, un hidratante y un protector solar. Sí es verdad que fuera de eso utilizamos otros activos, serum, cremas antiarrugas, despigmentantes, o sea, una cantidad de cosas que podemos utilizar en nuestra rutina de acuerdo a lo que necesitemos según nuestro tipo de piel. Pero en los niños, inclusive ahorita tenemos niños tratando de utilizar retinol, algo que simplemente les va a quemar la piel, o vitamina C a concentraciones altas que también puede ser irritante. Entonces, en eso, todos los días muchos padres me traen a sus hijas y a sus hijos para que establezcamos una rutina de skincare que sea sana y que sea adecuada para su edad y que más bien no sea exagerada o que sea incorrecta. Eso es algo con lo que todos los días tenemos que luchar. Y yo como mamá también, y por eso hice la pregunta. Llegan consultas en nuestras redes sociales, doctora, voy a compartirlas con usted. Buenos días, ¿es buena idea hacerme una limpieza facial profunda o un peeling justo una semana antes o es riesgoso? Imagino que habla una semana antes de ir a la playa. Todo lo que es peeling y láser no se llevan bien con el sol, ¿ok? Cuando tú te haces un peeling tienes que pasar al menos 15 días sin tomar sol. Y dependiendo de los tipos de láseres, al menos un mes. Entonces, en esto hay que tener muchísimo cuidado. Inclusive, si tú estás utilizando
medicamentos o cremas como retinol o retinoides, también días antes deberías pararlo. Y los días que estás en la playa o que estás expuesto al sol, no utilizarlo. Por lo menos ese tipo de retinoles que solamente se usan de noche, porque en el día no, porque no son compatibles con la luz solar, deberías, digamos que pararlos durante esos días. ¿El cuello, las orejas y el escote también necesitan la misma protección que la cara? Todo el cuerpo, la punta del dedo del gordo del pie necesita protector solar igual que la cara. No, y aprovechando esta pregunta, doctora, he escuchado que la edad de una persona se puede ver en las manos y en el cuello. Totalmente, porque fíjate que nuestra cara, nuestro cuello y nuestras manos generalmente no las tenemos tapadas. Y entonces esa es una zona que si no protegemos van a llevar sol durante toda nuestra vida. Y ahí es donde empiezan a salir lo que llamamos los léntigos solares, que son esas manchas que la gente dice, ay no, estas son manchas de viejo. No, esas no son manchas de viejo, son manchas por el sol. Si tú ves tu piel donde tú nunca has tomado sol, por ejemplo, en la piel de las mamas o en la piel donde están los genitales, los glúteos, donde tú te has cubierto siempre y ahí no has tomado sol, ahí tú te vas a dar cuenta que no tienes manchas, no tienes arrugas. Esa es la piel que es acorde a tu edad cronológica, a la edad que tienes actualmente. El resto de la piel es la que es por el daño solar a la que la has expuesto durante toda tu vida. Gracias, doctora, por acompañarnos este domingo. Por favor, díganos dónde podemos encontrarla. Me pueden encontrar en Instagram como @dermamisticone, buscar mi página web que es doctorasusanamisticone.com y bueno, estoy a la orden para todos ustedes. Recibo a otra invitada, es la doctora María Moreno, otorrinolaringóloga. Doctora, Hola. bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por la invitación y a toda tu fiel audiencia, muchísimas gracias por estar frente a su televisor. Mire, en el espacio anterior conversamos con una colega, con una médico dermatólogo, y ella nos habló sobre el cuidado de la piel. Bueno, si vamos a la playa o si nos exponemos a temperaturas muy bajas, porque el frío también puede llegar a quemar. Y ahora queremos hablar sobre esas emergencias o lo que puede ocurrir en nuestros hijos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nos fuimos a la piscina y eso me pasó, por eso inicio por allí. Y mi bebé comenzó a sufrir de otitis. Entonces, como padre, si esto ocurre en este periodo de vacaciones, ¿cuáles son quizás esas recomendaciones o esos primeros auxilios que necesita este niño? Por ejemplo, no puede seguir estando en la piscina. Lo primero que tienes que hacer, si un niñito, fíjense cuáles pueden ser los antecedentes, que el niñito se zumbó rápido en la piscina y no descomprimió bien porque a lo mejor tenía la nariz tapada porque tenía mucho moco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando hay una mala descompresión, puede quedarte una inflamacióncita, si hay moco, sigue pasando el moco, te vuelves a meter en la piscina, porque los niñitos no entienden de que no se pueden meter en la piscina, ellos no entienden, ni que se tiene que salir. Entonces vamos a tener un dolor de oído, que empieza un dolorcito suave de oído, pero después vamos a tener un dolor fuerte. Por favor, no le pongan gotas en el oído porque no sabemos qué tiene. Lo más importante en ese momento es ver si el niñito está tapada la nariz, si tiene moco, para ponerle unas goticas nasales, lavarle la naricita. Y si simple y llanamente fue porque estuvo mucho tiempo en la piscina y mucho rato, y entonces el oído externo se humedece, se resblandece y a lo mejor le picó y se metió un palito en el oído o se metió el dedo. Entonces tenemos que diferenciar si hay una otitis externa o hay una otitis media. ¿Qué pasa con una otitis externa? Usted le toca, fíjate, esto es de emergencia, usted le toca el pabellón de la oreja. Hálele la oreja como cuando nos jalaban las orejas los papás cuando no nos portábamos bien en aquella época, ¿ok? O agarra el lóbulo de la oreja y lo presiona hacia abajo. Esto debe doler. Si esto duele, y aquí en el trago donde estoy tocándome, duele, eso es una otitis externa, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer con un niñito con otitis externa? Le vamos a dar antiinflamatorio, analgésico. Por si acaso le destapamos la naricita con unas goticas y vamos a observarlo cómo está. Si sigue doliendo, hay que poner un poquito de antibiótico local, pero eso es ya cuando lo está viendo un médico. Usted no empiece a ponerle cualquier gota en el oído porque no sabemos qué está pasando, si el conducto está rojito, está congestionado. ¿Qué tan grave puede ser una otitis no atendida?
Bueno, si una otitis externa, que aquí la tienen, aquí está, una otitis del conducto auditivo externo, si esa no se atiende, se inflama el conducto, el dolor es terrible, insoportable, no puede estar en posición acostada, recto, hay que ponerlo en posición semisentada. Y eso nos va a generar que todo el oído se inflame, las paredes del conducto y ahí no entra nada. Y llegan con una otitis externa que no solamente está aquí, se va hacia atrás. Eso es una otitis externa. ¿Qué pasa con una otitis media? Lo que le dio a tu bebé. Cuando tenemos una otitis externa, está pasando el líquido, se inflama la membrana timpánica. Aquí tienen la membrana timpánica. Se inflama la membrana timpánica. ¿Cómo saben? Porque aquí hemos descartado que aquí no duele el oído. Entonces, es un oído con moco. Me sigue doliendo, mamá, me sigue doliendo. Y está congestionado. Hay que descongestionarlo. ¿Por qué? Porque si el niño vuelve a la piscina, la membrana timpánica se va bombando y llega un momento en que la membrana timpánica se revienta, se rompe. Existe una perforación timpánica. ¿Por qué? Porque el líquido tiene que salir, porque el dolor es insoportable. Entonces vamos a tener líquido, ya incluso el oído empieza a botar líquido o bota sangre, que hace una otorragia. Eso cuando sangra el oído, ahí es por varias causas. O porque tienes una otitis media con la gripe, o porque te metiste un hisopo, el dedito, una llave, lo que sea, para restregarte el oído y quitarte la picazón y rompiste el conducto auditivo externo. Entonces, o es porque se rompió la membrana timpánica y se abomba, y llega y explota, o simple y llanamente porque está roto, el conducto está inflamado, se rompe y sangra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sáquelo del agua, dele antiinflamatorio, dele analgésico y hay que llevarlo al médico. ¿Hay niños más sensibles que otros? Claro, los que somos alérgicos, y volvemos aquí a alergia, los que somos alérgicos somos mucho más sensibles a tener infecciones en el oído, las otitis medias. Ahora, la otitis externa es por andar en la piscina, te rascaste o el agua está contaminada, si son las piscinas, eso es otra cosa que tenemos. Por eso el agua de mar es mucho más efectiva, porque la sal te desinfecta. Doctora, ¿usted recomienda el uso de hisopos? Y bueno, si me dice que no, ¿cómo limpiar nuestros oídos? Yo no recomiendo el uso de hisopos. Para mí están proscritos. Entonces, lo que hay que limpiar es la concha, esta parte del oído. Aquí la tienen. Esta parte es lo que hay que limpiar. Perdón, no introduzca nada dentro del oído porque usted está rompiendo las paredes del conducto auditivo externo. Aquí está. Cuando uno las mete a ciegas, uno no sabe qué está haciendo y qué vas a hacer ahí. Perdón. Y aparte, acumulas el cerumen y lo desciendes y taponeas el oído. Sí, en el estudio de la doctora María Moreno, otorrinolaringóloga, hablamos de la otitis, doctora, pero si ahorita en carnaval nos vamos a la playa, ¿qué tan cierto es que el mar nos ayuda con el tema de la descongestión nasal? Sí, el mar nos va a ayudar después que ha pasado el proceso gripal. ¿Qué pasa? Si usted tiene un proceso gripal y está llena de moco, como estuve yo en ese hace 2 minutos, que fíjense que me tuve que poner la bufanda, cuando hace cambio de presión, porque para ir a la playa hacemos un cambio de presión, entonces la cantidad de moco se circula en nuestra cara y se puede obstruir la nariz y nos hacemos una rinosinusitis, como están aquí. Yo quiero que ustedes vean, esto es una nariz normal, una nariz donde están los cornetes aquí, la mucosa está normal, pero fíjense este lado, desde que somos alérgicos o que tenemos un proceso gripal, infeccioso, va a haber un aumento del grosor de la mucosa nasal, va a estar muy congestionada, se está produciendo muchísimo moco porque tenemos una virosis o somos alérgicos y entonces, y si estamos activos, ahí no podemos hacer nada. ¿Por qué? Nos vamos a congestionar, vamos a tener dolor, vamos a tener congestión en la cara, podemos hacer una sinusitis, se nos tapa el oído. Acuérdense que el oído respira por la nariz y a través de la trompa de Eustaquio ese tubito que comunica el oído con la nariz se puede inflamar, se llena de moco y tenemos una otitis media. ¿Ok? Esos son los factores. Entonces, por favor, cuando usted dice, me voy a quitar la gripe ya en la playa, espere que pase y después se va a la playa. En la playa es el mejor lavado de agua nasal, de agua marina
que podemos utilizar, así como yo los mando a comprar que soluciones hipertónicas y lávese la nariz, el mar es maravilloso en eso, es maravilloso, pero tenemos que usarlo con cuidado. Si usted tiene una rinosinusitis, el hecho de usar cambios de presión o tener una otitis y que tenga cambios de presión es terrible, es terrible. Y ahorita en carnaval, y el revolcarte una ola también es importante. Sí. Tengan cuidado cuando te lanzas en el mar y vienen las olas y tú dices, bueno, chévere, me estoy divirtiendo, pero muchísimas veces la ola te va llevando y sales con los oídos tapados, sales con la nariz muy congestionada. Entonces, otra cosa que hay que tomar en cuenta, lavarse la naricita, ponerse unas gotas y ya, no se automediquen, por favor. Y si necesitan ayuda, vayan al médico que esté a su alrededor en la zona donde estén ustedes. ¿Cómo deben ser los lavados nasales que nos hagamos en casa? ¿Qué necesitamos? Mira, para hacerte un lavado nasal lo puedes hacer desde con una solución fisiológica y una inyectadora de 20 cc, te lavas y sale por el otro lado. Te lavas aquí y sale por la otra fosa nasal. ¿Cómo va a ser el otro? El otro es 2 puffs, que yo lo mando mucho. Usted compra una solución que ya viene preparada y que ya tiene un aplicador, usted le da 2 puffs a cada fosa nasal y usted traga. Eso es maravilloso también para quitarle la cantidad de moco y de secreción. Con los niñitos es más fácil. Hay que jugar con los niños porque los niños, que te salga esto aquí, que te inyectes la solución y te salga por el otro lado, eso no les parece divertido. No, nada divertido. Pero cuando tú juegas con ellos y les dices que mira lo que vamos a hacer, es mucho más fácil. Lo otro es ponerle 2 puffs en cada fosa nasal, niños o adultos, y tragar y que ese moco baje y no nos afecte tanto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener esa cantidad de moco, la voz de nosotros se pone ronca. Vamos a tener una carraspera, tal cual como me están oyendo ustedes ahorita. Entonces es importantísimo que ustedes aprendan a jugar con su hijo y decirle qué es lo que vamos a hacer para poder realizar el tratamiento. Eso simple y llanamente es jugar con ellos. Y los adultos cumplir el tratamiento. En el caso del sangrado nasal, doctora, por ejemplo, mi hija sufre de fragilidad capilar. ¿Cómo saber si esto es grave o no? Fíjense, en los niños, cuando se exponen al sol y corren mucho, es muy fácil de que la mucosa nasal, esta mucosa nasal que ustedes ven aquí, que está en la nariz, esta mucosa nasal es muy frágil. ¿Por qué? Porque hay una zona que es como una madeja de hilo aquí. Y entonces todos los vasos sanguíneos están reunidos. Y si usted hace una secreción nasal, un poquito, se le rompe un vasito, sale uno, sale otro, y la nariz es muy escandalosa. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero es ponerlo en posición semisentada, ponerle hielito en la frente. Hay un conjunto de rituales con respecto a esto, hasta una moneda. No. Dicen de todo con respecto a esto. No. Tú agarras a tu bebé, lo sientas, lo semisientas, le pones hielito, lo pones en posición semisentada, hielito, y si tienes una compresita fría aquí, o si tienes esas compresas de hielito, las pones aquí, o agüita fría, y ya está. No es que ponle vinagre, ponle no sé qué. No hagan nada de eso. Es lo mismo que con el oído. Por favor, no le pongan que si leche de una mujer parida, que si gotas de orégano. Ustedes no saben lo que le ponen. Entonces, por favor, ahí hay que poner hielito, darle un antihistamínico si tiene la nariz congestionada y usted sabe que ese niño es alérgico, esperar un ratico y eso se va a pasar. ¿Ok? Eso se va a pasar, a menos de que sea un sangramiento profuso que tienes que llevarlo para el médico. Doctora, las alergias que usted menciona ahorita, y bueno, quiero pues hacer un comentario sobre esto. Temperaturas muy bajas, quienes son alérgicos, bueno, sufren mucho cuando hay frío. El frío, mírenme aquí, estoy aquí congelada. El frío nos va a producir escalofrío, nos deshidrata, hay que tomar agua, muchísima agua. Los cambios de temperatura nos afectan mucho, tantos como si vamos a la playa, que hay esos cambios de que hay que hidratarse, porque te deshidratas, empiezas a sudar para compensar y hay una vasodilatación, o en el frío hay una vasoconstricción. Y entonces hay escalofrío, tienes que primero hidrátese, por favor, porque eso lo va a ayudar, y resguárdese. Y sobre todo los que somos alérgicos con el aire acondicionado, con el frío, debemos resguardarnos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer si usted está en Mérida? Lo primero que se tiene que resguardar, o usted está yendo al Pico del Ávila o está yendo al Pico Bolívar. Tápese la cabeza con una gorrita, el cuello, son factores que son importantísimos, y botas o doble media, porque por ahí va a ser el mayor el frío
y mayor la captación y por ahí que vamos a sufrir y sentir el frío. La garganta sufre mucho con el frío. ¿Cómo hacer para no perder la voz? Que me pasó a mí una vez. Claro, mira, fíjate cómo me empieza a No, poner pero yo no ronca. podía hablar. Porque se inflama la laringe, se inflaman las cuerdas vocales. Entonces empiezas a sentir un carraspeo porque tienes moco que se está atravesando y pasa las cuerdas vocales y se inflaman. Las cuerdas vocales llegan y se inflaman. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reposo de la voz, tomar cosas calientes. Tomar cosas calientes, que si tecito de manzanilla, la miel es fantástica para eso. Y reposo de la voz antiinflamatorio. Y si esa disfonía dura más de 72 horas, por favor, acude al médico. Es lo mismo que si tiene molestia en el oído, más de 48 horas, acude al médico. Si su hijo tiene fiebre y está usted de vacaciones, no más de 72 horas, acude al médico, llame a su pediatra, llame a su otorrino, consulte con el médico. Nosotros estamos aquí para ayudarlo. No automediquen porque se complica el cuadro. De un cuadro totalmente sencillo pasa eso a una situación complicada y no merece la pena. La salud es muy importante, es el mayor regalo que tenemos nosotros y eso lo dijo Hipócrates. Doctora, vamos a rescatar eso de no automedicarse y también del uso de antibióticos, que las mamás les parece muy fácil optar por este recurso y en la mayoría de los casos no es necesario. No, si tenemos un dolor de oído, vamos a empezar por una patología de oído, y el oído está inflamadito, dar antiinflamatorios, recurrir al médico y ver si te manda algunas goticas que tienen antibiótico tópico y antiinflamatorio y te limpia el oído, ¿ok? Y ya pasó. Si tenemos un problema de nariz, donde tenemos un montón de goteo postnasal y tenemos moco, lavar la nariz, usar un antihistamínico, usar el esteroide intranasal que está indicado por su médico si somos alérgicos, ¿ok? Hidratarnos. Por favor, si hay dolor de garganta y pasan 48 horas, usted por favor vaya al médico, porque hacer unos exámenes de laboratorio es muy simple. Antes de automedicarse y poner antibióticos, por favor, no se automedique. Primero, que no indican que no usan el antibiótico adecuado. Segundo, que lo usan por el tiempo. Ay, no, yo me lo tomé 3 días. No, las bacterias van creando resistencia y dicen, ahora yo me pongo más fuerte. Sí. Yo me pongo más fuerte y soy más fastidiosa. Entonces tenemos que utilizar medicamentos mucho más fuertes. Es como si tratáramos de matar una hormiguita con un cañón. Entonces no lo haga. Los antibióticos tienen una función, el cuerpo tiene defensa, el cuerpo tiene neutrófilos, tiene linfocitos, ese sistema inmunológico de nosotros es maravilloso. Entonces, ¿qué hacemos? Si automedicamos, inhibimos ese sistema inmunológico y si no, damos el medicamento que no es correcto. En el caso de las alergias, doctora, ¿hay un componente hereditario? Señores, la alergia es genética y ambiente y además se habla de epigenética y control del ambiente. El ambiente es importantísimo. Los cambios generacionales nos producen cambios transgeneracionales. Es hereditaria. Cuando tengo un paciente mío sentado y le pregunto, ¿eres alérgico? ¿Hay alérgicos que no, que sí? Empiezo a indagar, porque eso es genético. Es genético. Eso no nos viene porque nosotros nacimos, papá Dios nos mandó y dijo, ahí va la negrita o el negrito, y va a ser alérgico. En mi caso, yo siempre pongo mi ejemplo, papá y mamá alérgicos, somos 3 hermanos y los 3 somos alérgicos. Entonces, eso viene hereditario. Tiene que ponerle atención, la alergia se controla. Nosotros les damos a ustedes la mano, pero usted tiene que darme la mano a mí, porque ella se puede controlar. Y fíjense, uno de los medicamentos que lo controlan, fíjense, pues ya les expliqué la diferencia de qué está pasando con la mucosa nasal, para que usted se ponga su esteroide intranasal que le va a mandar su médico, usted lo pone de esta manera, mirando hacia el rabito del ojo, creo que está ahí. Ahí dice, correcto, fíjense que me ponen el medicamento mirando hacia el rabito del ojo y lo ponen en forma alterna. Mano derecha, fosa nasal izquierda, mano izquierda, fosa nasal derecha. 1, 1, si es una sola vez, o si son 2, 1, 1, 1, alterno y cruzado. Eso es importante que lo hagan. Los medicamentos tienen que cumplirlo. No se lo dé por 2 días, por favor. Tiene que cumplir el tiempo que debe ser. Eso es importantísimo, igualito en las emergencias, en la playa. No, le dio el medicamento 2 días y después debió darle el antibiótico. No, cumpla con el tratamiento completo. Hay consultas de rutina
a las que debemos llevar a nuestros hijos con el otorrino, aunque no tengan nada de esto que hemos hablado, o esperamos que sea el pediatra quien lo refiera? Mira, yo tengo niñitos, yo prefiero a veces que la mamá elija o que el papá, viendo que el niño, fíjense, qué cosas hay que es importante hacer alerta en los pacientes y en los niños. Pues, si su niño ronca, si su niño babea cuando duerme, si duerme de una forma inquieta, si come muy lento o come muy despacio, muy rápido o muy despacio, o le dan gripes frecuentes, molestias frecuentes y tiene la nariz tapada, por favor, acuda al médico. Si usted me dijo 5 de estas cosas, contestó afirmativamente, ese es un niño para ser evaluado por otorrino. Si su hijo sufre de dolores de oído frecuentes, 2, 3, usted vaya al otorrino, el otorrino lo va a orientar y nosotros vamos a orientar, sanar, buscar la causa y si tiene que estar referido a un alergólogo porque la alergia es muy fuerte, nosotros lo vamos a mandar. Es importante que usted esté atenta a todas las patologías. Es lo mismo que ocurra en la playa por los cambios de presión, claro, o simplemente se llamamos gripe, o los mareados. Por favor, no se automedique. Si estás en la playa o de vacaciones y te da un mareo, ten en cuenta lo que está pasando. Tómate un medicamento que debe ser indicado por el médico y déjalo pasar. No se automedique, no, y ahora me voy a tomar esto y me voy a tomar el otro. No, eso no va a mejorar. Y si pasan 48 horas y usted está mareado, por favor, vaya al otorrino. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Por favor, díganos dónde podemos encontrarla. En @DRA María Moreno. DRA todo en minúsculo, María Moreno. DRA todo en minúsculo, María Moreno. Y al 0414-685-6265. 0414-685-6265. Con mucho gusto le atendemos y si no en la Avenida Libertador en mi consultorio. Gracias.